Bueno, un tema que está preocupando a la comunidad médica, en este caso, por algún tratamiento que se está dando a algunos casos de mala praxis. En este caso, la CICOP alertó sobre este tratamiento mediático que se está haciendo en algunos lugares y que se omiten las condiciones en las que los profesionales realizan sus tareas. Vamos a conversar con Aníbal Aristizábal, médico clínico del Hospital Fiorito y presidente de la seccional Fiorito de CICOP. Aníbal, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, en realidad, ¿cuál es la preocupación que ustedes están manifestando en este caso? Bueno, lo han hecho a través de una nota de opinión para que todos los oyentes puedan entenderlo. No, esto surge a raíz de el manejo o el encare que algunos comunicadores hicieron de este hecho que se da, de estos diferentes casos que sucedieron a raíz, el caso más emblemático es el de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, que bueno, falleció a raíz de un procedimiento endoscópico. Y a nosotros, ese caso se fueron sumando otros que denunciaron los medios, en el enfoque que encaraba era muy desde nuestra caracterización de estigmatizar al profesional con adjetivos que eran inapropiados, como asesino, canalla, bueno, etcétera. A raíz de eso, nosotros los discutimos esto en la comisión directiva de la seccional y entendíamos que esa valoración de los profesionales o de uno de los integrantes del equipo de salud, en este caso los médicos, solo podía tener una repercusión negativa, no solo en la relación médico-paciente, sino en un tema que es muy delicado en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la violencia hacia los integrantes del equipo de salud. Ajá. Entonces decidimos tener un posicionamiento al respecto, titulando que el árbol no nos tape el bosque, es decir, que estos casos puntuales no nos hagan omitir que hay grandes responsables por esta medicina deshumanizada, que si se quiere se lleva adelante, porque lamentablemente tenemos que decirlo, la atención que estamos llevando adelante no es la atención que uno querría dar, pero ciertamente la mejora de esto implica que algunas personas tengan que modificar las condiciones en las que se lleva adelante la atención en salud, y ciertamente no son los trabajadores quienes deberían hacer eso. Ahora, en este caso, los hechos más resonantes fueron en clínicas, sanatorios privados, ¿no es cierto? No tanto en los espacios de salud pública. No, eso es cierto. No pasó en los espacios de salud pública, pero lo que tenemos que tener en consideración es que la totalidad, diría yo, de los trabajadores de los hospitales públicos también trabajan en lugares privados. Entonces, nuestra caracterización y la verdad es que la repercusión que tuvo la nota lo confirma. Esta inquietud no es una inquietud solamente de quienes trabajan en los sanatorios privados, sino que también de quienes trabajan en los espacios públicos de salud, porque les repito, la mayoría de los trabajadores, a raíz de lo que nosotros llamamos pluriempleo, se desempeñan en lugares públicos y privados, y la realidad es que esta demonización de los integrantes del equipo de salud nos afecta en ambos sectores, ¿verdad? Claro. Vos sabés que yo escucho lo que vos me estás diciendo y obviamente recuerdo algunas noticias cuando se dan a conocer. Los casos de mala praxis generalmente generan conmoción, pero digo, ¿cuáles son los medios que ustedes dicen que están demonizando justamente, los están demonizando a ustedes? Y puntualmente Mario Mactas sacó una nota de opinión acusando a los médicos que habían perdido su vocación, que se les había apagado la llamita, así lo llamó él, claro. Y después en el mismo medio hubo toda una nota, hubo todo un bloque en el que familiares de pacientes con supuestos casos de mala praxis, sin ninguna sentencia firme, salieron a hablar acerca de los casos, digamos, dando por un hecho algo que es una observación de parte, digamos, porque no hay una sentencia acerca del caso, digamos, y no había ningún contrapeso, digamos, no se escuchaban a ambas partes. Sí. Se generaba una visión muy sesgada del hecho, y se asumía como una realidad inapelable que
el profesional a cargo había llevado adelante un caso, había sido negligente, había sido inoperante o había sido incapaz. Y nosotros lo que sencillamente decimos desde la nota de opinión es que todo procedimiento, todo acto médico conlleva un riesgo, sí, y no necesariamente un acto médico o un acto asistencial sanitario que se lleva adelante, a pesar que el resultado sea negativo, implica una mala praxis. Y por supuesto, ninguna persona que se forma para asistir en salud o en cualquier otra área tiene la finalidad o tiene el deseo de generar un daño en otra persona. Por lo tanto, el apelativo de delincuente o criminal es un poco... decimos que es excesivo. No decimos nosotros que los profesionales de la salud tenemos que tener no podemos ser acusados de absolutamente de nada y no podemos... y somos... no somos pasibles de sanción por nuestros errores. Lo que decimos es que, como cualquier otra persona en una república, tener la presunción de inocencia, y no puede haber una demonización, porque yo se lo pongo de otra manera. Yo me imagino que si esto sigue así y no hay una moderación en la valoración del caso, yo me imagino que un endoscopista va a tratar de no hacer una mucosectomía, por ejemplo, que es un procedimiento que tiene un alto riesgo de perforación, pero que al mismo tiempo le puede salvar a una persona someterse a una cirugía mayor, que tiene un riesgo mucho mayor que la mucosectomía en sí. Pero la realidad es que un endoscopista va a pensar 2 veces en hacer una mucosectomía. Si el paciente se perfora y le pasa algo, lo van a acusar de asesino, o de que es un canalla, o que deliberadamente quiso dañar a la persona. Sí, yo, doctor, en realidad coincido con lo que está diciendo. Hay una parte de la nota de opinión que ustedes publican donde a mí particularmente me hace un poco de ruido, donde aclaran que tanto en el servicio público como en el privado la remuneración es magra, que las condiciones no son las mejores y que tienen 2 o 3 trabajos. Esto no me parece realmente un elemento para tener en cuenta, no me parece un elemento para justificar una mala praxis. Digo, no lo veo como, entiendo todo lo demás, pero después todo lo otro me parece que no tiene nada que ver con la realidad. Digamos, la mala praxis genera un problema obviamente terrible de salud a cualquier persona. Claro, no, estamos de acuerdo, pero lo que tratamos nosotros en ese momento con esta observación es que, en el caso puntual que se dé una mala praxis, ¿no? Hipotético, no estoy diciendo, no estoy argumentando sobre ninguno de los casos que se mediatizaron, pero el contexto en el que se da es el contexto de un profesional o integrante del equipo de salud que está pluriempleado, que trabaja muchísimo, que está extenuado, que está cansado, que está mal remunerado, que de alguna manera todos esos elementos configuran hacia una alienación del sujeto, y hacen que cometa o que pueda incurrir en errores que sí lo pueden hacer generar un daño y puede tener mala praxis. A ver, se lo pongo en términos concretos. Si un profesional hace una guardia de 24 horas y después al otro día se tiene que ir a hacer otra guardia de 24 horas o se va a hacer, 20 endoscopías en un sanatorio privado para poder llegar a tener una remuneración que le permita reproducir su existencia, y ese sujeto está mucho más expuesto a cometer un error que una persona que esté bien dormida y que tenga un solo empleo. Eso es sencillamente a lo que trata de ir eso. Sencillamente es contextualizar la realidad actual de un profesional de la salud. Entonces, yo no quiero que sucedan episodios, ni ningún profesional quiere que sucedan episodios adversos a un paciente. Todo lo contrario, nosotros hacemos lo que hacemos para garantizarle salud o por lo menos alivio a una persona. Pero si nosotros no hacemos foco sobre las condiciones sobre que se está llevando adelante la atención sanitaria, estos casos, por el contrario de disminuirse, se van a reproducir y favoreciendo lo que es la industria, porque es una industria del juicio de mala praxis. Lo único que conseguimos es alejar a los profesionales y a los pacientes de un vínculo que tienen que tener en común, que es una relación simbiótica de beneficio mutuo. Acá verdaderamente los que tendrían que poner
de alguna manera las barbas en remojo serían los políticos, que generen políticas claras de las condiciones que se tiene que dar la atención y que se auditen la forma en que se lleva adelante las diferentes prácticas en los diferentes centros de salud. Sí, tal cual. Si uno pone la lupa en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, por dar un ejemplo, sobre las neonatologías, y tal vez no hay ninguna neonatología en la provincia de Buenos Aires que esté en condiciones de funcionar. Entonces, esta es la realidad que tenemos que ver, porque después, cuando esté un neonatólogo solo, 48 horas de guardia en un hospital y sucede una desgracia, es obvio de dónde viene el problema. Sí, tal cual. Esto es medio, digamos, como el caso de los choferes de colectivo, ¿no? Digamos, no pueden estar trabajando todo el tiempo, esto tiene que ser controlado, tiene que ser regulado para que no suceda, porque ninguna persona que no duerma está en condiciones de hacer nada, y obviamente mucho menos trabajar con el tema de la salud. Sí. Imagínense que, a ver, la salud es un gran negocio para un grupúsculo de pillos, sí, de bribones, porque, a ver, la salud es uno de los negocios más rentables que tiene la sociedad capitalista, los seguros de salud, las empresas de medicina privada, las empresas de aparatología e insumos hospitalarios. Verdaderamente se gana muchísimo dinero, y a mí me parece que lo que es correcto es que ese dinero se distribuya mejor para que los profesionales no tengan que tener 3 empleos para poder reproducir su vida. No solamente los profesionales, personal administrativo, personal no médico, técnicos. No podemos pretender un derecho a la salud de la población cuando los integrantes del equipo de salud están carentes de derechos. Bien, doctor, le agradecemos realmente este rato con nosotros, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder expresarlo y bueno, que la comunidad entienda que no se trata de tomar una defensa corporativa, sino por el contrario de señalar cuáles son los problemas que generan situaciones que tenemos que evitar entre todos. Está más que claro. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias. Aníbal Aristizábal, médico clínico del Hospital Fiorito y presidente de la seccional Fiorito de SICOP.